amigos, tengan todos ustedes muy buen día. Bienvenidos a este cuarto programa de Fútbol para Crecer de este jueves 25 de junio 2020. Iniciamos. Vamos a la respuesta del Te la dejé picando de la semana pasada. ¿Cuál es el esquema táctico más sencillo y que mejores resultados nos va a dar dentro del campo de juego? Es el 1-4-4-2. Esquema táctico que cuando lo aplicamos en el campo de juego tiene una elasticidad que es muy fácil de implementar y muy fácil de reconocer los espacios para cada uno de sus integrantes. Y a medida que vayamos teniendo la posibilidad de entrenar más horas con nuestros equipos, podemos pasar teniendo muy claro este esquema táctico, los movimientos de este esquema táctico, podemos pasar muy fácilmente a un 4-3-3, 1-4-3-3 o 1-4-3-2-1 o el esquema táctico que mejor les parezca de acuerdo a las características del plantel que tengan a su cargo. Para cualquier esquema táctico es fundamental que ustedes les puedan enseñar a sus jugadores básicamente cómo defender, cuál es el sistema defensivo que va a utilizar el equipo, y para eso tenemos que tener una serie de referencias o enseñar una serie de referencias que la mayoría de los jóvenes no las tienen, no cuentan con ese conocimiento o porque no se lo han explicado o se lo han dicho sin mostrárselo. Entonces, cuando tratemos de inculcar conocimientos, seamos prácticos en toda su dimensión. ¿Qué quiero decir con esto? Muéstrenlo en videos, muéstrenlo en tableros, muéstrenlo en movimientos, en entrenamientos dentro de la cancha, pero tienen que elegir varios aspectos de cómo mostrar en este caso puntual, arrancamos con el sistema defensivo. No dejen de hacerlo porque es muy importante para que los jóvenes que van después a terminar jugando en primera, conozcan, lo saben de memoria porque jugaron toda la vida al fútbol, pero de pronto no tienen ciertos conocimientos que hay que tener y lo tiene que tener desde un delantero hasta el arquero. Empezamos con los espacios a defender defensivamente. Tomamos referencias. Primer referencia, los pasillos que se forman en la cancha y que son muy fáciles de identificar. Estos pasillos están marcados por las líneas mismas que están marcadas en el campo de juego. Entonces, si nosotros le enseñamos esto a nuestros jugadores, no importa la edad, no vayan a creer que porque son grandes lo saben todos o lo tienen tan claro todos. He hablado con muchos delanteros de primera división que no tienen identificado cuáles son los carriles a la hora de defender, los pasillos que hay que tener claro cuáles son para saber de qué estamos hablando. Entonces, acá fíjense que yo tracé 4 líneas y armé 5 pasillos. Armé un pasillo exterior derecho. Estoy atacando para el arco de acá arriba de la pizarra. Pasillo exterior derecho, pasillo exterior izquierdo. Acá tengo un pasillo que va del borde del área grande al borde del área chica, a lo largo de toda la cancha. También está marcado en la cancha. Hay que enseñárselo a los chicos y a los jóvenes. Este sería un pasillo interior izquierdo. Este sería exactamente lo mismo del otro lado. Borde del área chica, borde del área grande, todo ese espacio que queda hasta el otro arco es el pasillo interior derecho. Y después tengo el pasillo central, que es todo este, que me lo marca el ancho del área chica. Entonces, si quieren hablar de metros, hablamos de metros, no hay ningún problema. Pero antes de hablar de metros, hablemos de referencias. Esto es una referencia concreta que tiene que tener todos los jugadores de mi equipo para saber por qué pasillos de la cancha están transitando. Para que cuando lo bajemos al esquema táctico, sepamos dónde tienen que efectuar los movimientos, cómo y por qué. Entonces, 5 pasillos, exterior izquierdo, pasillo interior izquierdo, central, interior derecho y exterior derecho.
Recién les decía, si querían hablar de las medidas, hablábamos. Las medidas es muy, pero muy importante que tengan conocimiento los arqueros. Es fundamental. Cualquier arquero tiene que conocer las dimensiones que tiene el lugar que está defendiendo. Vital. ¿Por qué es vital? Porque él va a tener que realizar movimientos dentro del área, tanto chica como el área grande, en los cuales, conociendo matemáticamente la distancia en metros que tiene que recorrer o que va a recorrer desde donde él está parado hasta la propia acción, hasta donde está el balón, él con la lectura de la vista ya tiene identificados los metros que va a recorrer. Y eso se entrena. Entonces, mis arqueros entrenan cuántos metros tienen que desplazarse para una determinada jugada. Vamos con las medidas. Estamos primero convengamos que el arco mide 7,32 de largo por 2,44 de alto. Los 7,32 de largo del palo al borde del área chica tengo 5,50 metros. Con lo cual, del otro lado del arco, del otro palo, al borde del área chica del otro lado, tengo otros 5,50. Lo que me da una suma, si sumo todo el frente del área chica, de 18 metros con 32 centímetros. 5,50 de cada lado, más 7,32 del arco. 18,32. Después, desde el borde del área chica al límite con el borde del área grande, hay 11 metros. Y 11 metros que hay del otro lado, fíjense que estoy sumando del palo al borde del área grande, 16,50 metros. Esto, para un arquero que tiene que salir a achicar espacios, es fundamental el conocer la distancia que va a tener que recorrer. Luego tengo 11 metros al punto del penal y tengo 16,50 metros del borde de línea de meta al borde del área grande. ¿Está bien? Con lo cual ahí ya tienen una información general en metros muy, muy concreta para que sepan los desplazamientos que tienen que hacer dentro de la propia área. Acá terminamos con la primera referencia espacial que vamos a ir viendo a lo largo de nuestros programas. Hay otras que las vamos a continuar en el próximo segmento dedicado a sistema defensivo, referencias espaciales. Este es solo el primero de los ejemplos. Iniciamos nuestro segmento más esperado. 10 preguntas, 10 respuestas. Iniciamos con la primera. Corresponde a nuestro video número 10 de nuestras redes sociales. TikTok, Instagram. ¿Detalles o golazo? Joaquín. Oh, la perte de balle et l'interception. L'interception de Aziz qui peut mener le contre. Il y a un bon coup à jouer là pour Grenade avec ce ballon côté gauche désormais. Le centre premier poteau. Respuesta, detalles. Termina siendo un muy lindo gol, pero hay detalles. Iniciamos con el primero para que lo vean rápidamente cuando van al video. Hay un pase interior en línea, en 3/4 de cancha, de un jugador de nivel de selección. ¿Se equivoca? Sí, todos nos podemos equivocar. Somos humanos. Pregunta número 2. Sale de nuestro video número 13. Gol de campeonato. ¿Golazo o error táctico? Green and white's coming out and they're appealing for offsides. The hand is up. Error táctico. ¿Por qué? Está saliendo la defensa y a un goleador como Lewandowski, que valga la aclaración, ese gol fue el gol del torneo alemán, con ese gol sale campeón el Bayern Múnich y Lewandowski va a ser a final de temporada el goleador de las ligas europeas. Un goleador terrible, terrible, de los mejores del mundo. Como 9, si no el mejor. No le podemos dar esa ventaja a ese tipo de jugador. Entonces pasa a ser un error táctico. ¿Por qué? Porque el equipo cuando sale tiene que tener en su perspectiva el que está haciendo la vigilancia, el jugador que hace la vigilancia y el que ordena salir para jugar el fuera de juego, la marca sobre Lewandowski. O sea, no puede estar ese hombre sin marcar. Estoy saliendo, pero estoy viendo lo que hace el 9 contrario, que es de primera línea. Nadie atiende sobre el 9, que termina haciendo todo.
Pregunta número 3. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué a los goles de los videos números 15 y 16 los llamamos o denominamos golazos? Этого паренька, чтобы фактически первым ударом по воротам он отправил мяч в сетку. 1-0. Прекрасна комбинация. Града. След което обаче Respuesta. Porque son definiciones a un golpe. Seco, fuerte, inatajable para cualquier arquero. Pregunta número 4. Sale de nuestro video número 17. La pregunta es: ¿fue gol? ¿No fue gol? ¿Por qué? Actúa el VAR. La pelota había entrado. No escuché ningún comentarista que dijera la razón concreta de por qué no había sido cobrado gol. Hay algo que es determinante para que ese gol se anule, independientemente de que la pelota había entrado al arco teniéndola el mismo portero, el mismo golero. El jugador que hace que se introduzca al arco el arquero con la pelota se agarra del palo para sacar ventaja en su movimiento. No se puede tomar del palo, ni de la red, ni de ningún elemento del campo de juego, ningún jugador para desarrollar el juego. Eso es una falta de tarjeta amarilla y tiro indirecto para el equipo receptor de la falta. Pregunta número 5. Golazo. Nuevamente, ¿por qué se determina que es un golazo? ¿Cuáles son las características para que ese gol de Benzema, que sale de nuestro video número 18, sea denominado golazo? ¿Por qué? Tudo para ver no Planeta Eleven já a seguir. Atenção ao Benzema, grande ponta. É o 3-0 para o Real Madrid. Mais do que merecido. Benzema jogo após jogo. Respuesta. Jugada que viene de la derecha hacia el centro. Que Benzema, Karim Benzema, recoge con el pie sin que la pelota toque el piso con el pie derecho. La pasa por arriba de su marcador y sin que toque el piso la pelota o el balón, la clava de zurda en el ángulo del golero. Golazo terrible por las características técnicas de Karim Benzema, que le da a esa jugada la denominación de golazo. Pregunta número 6. Sale de nuestro video número 20. Steven Bridway hace 2 movimientos determinantes para que haga un golazo. ¿Cuáles son? That'll work out favourably here for Bergwijn, who's racing into the area. Bergwijn all the way. What a brilliant goal! That was all of his own making. And the Dutchman... Respuesta. Hace 2 cortes, uno derecha y otro izquierda, que sacan de la marca a sus oponentes. Caso contrario, le tenían que hacer falta desde atrás y era roja para el adversario. Por eso no le hacen la falta, no le cometen la falta. Porque él, al hacer 2 recortes, uno detrás del otro, uno a derecha, otro a izquierda, en esos 2 recortes se saca la marca de encima de tal forma de que no lo golpeen. Si lo golpeaban, era roja directa para el adversario. Después termina en la maravilla que vieron, que fue otro verdadero golazo. Pregunta número 7. Sale de nuestro video número 22, que en nuestras redes ya está teniendo más de 55.000 vistas. Pregunta: ¿cuál es el error? No vale el resbalón. El resbalón termina siendo un accidente. ¿Cuál es el error y quién hace el gol? César Arbeloa. Hoy no hay compañeros de equipo, tal como está el partido y cómo se ha puesto, ni Messi, ni Piqué, ni Iniesta. Luego ya se verán en el Barça y se darán un abrazo. Ahí va, cuidado. Vaya resbalón de Reina inoportuno, que se va a convertir en el 3er gol de Argentina. Vaya tremendo. Respuesta. En esta ocasión, el error fue del arquero. ¿Por qué? Porque él está perfilado para sacar la pelota a su izquierda ante el pase de su compañero de selección española. Sucede que a mitad de recorrido de ese pase que le dan hacia atrás, él decide cambiar la opción, la decisión que había tomado, y quiere sacarla para el mismo lugar de donde le viene la pelota. Ahí es donde se resbala.
Entonces, ahí surge otra pregunta. ¿Suerte o desgracia? No, ninguna de las dos. Una toma de decisión equivocada, que es lo que hace que el arquero se resbale. ¿Y quién es el goleador en esa oportunidad? Que lo intuyó, lo olió un argentino, hoy de Boca, como Carlitos Tevez. Pregunta número 8. Sale de nuestro video número 24. Es de una jugada puntual de hace un tiempo atrás, entre Atlético Tucumán e Independiente. Gol del Pulga Rodríguez, un jugador de selección. La pregunta, ¿golazo o cadena de errores defensivos? Respuesta. En esta ocasión, el error fue del arquero. ¿Por qué? Porque él está perfilado para sacar la pelota a su izquierda ante el pase de su compañero de selección española. Sucede que a mitad de recorrido de ese pase que le dan hacia atrás, él decide cambiar la opción, la decisión que había tomado, y quiere sacarla para el mismo lugar de donde le viene la pelota. Ahí es donde se resbala. Entonces, ahí surge otra pregunta. ¿Suerte o desgracia? No, ninguna de las dos. Una toma de decisión equivocada, que es lo que hace que el arquero se resbale. ¿Y quién es el goleador en esa oportunidad? Que lo intuyó, lo olió un argentino, hoy de Boca, como Carlitos Tevez. Pregunta número 9. Viene a colación de que en agosto tenemos la final de la Champions League. ¿Ustedes saben qué equipo se queda con el trofeo original? Respuesta. No es el que gana, ni ninguno de los otros equipos, no se la queda ninguno. El propietario de la copa es la UEFA y se la entrega al equipo ganador durante 10 meses, dándole luego una réplica de menor tamaño para que pongan en las vitrinas del club ganador. Pero la copa no se la queda a nadie, se la lleva siempre la UEFA, se la presta al equipo que la ganó. Siguiendo con el hilo de la Champions League, vamos a la pregunta número 10. ¿Saben cuánto pesa la copa? Respuesta, 8 kilos. Está hecha en plata, bañada en oro, por el orfebre italiano Bertoni. Llegamos al paradón de la fecha, que en esta oportunidad se lo vamos a dar a 2 goleros. ¿Por qué? Porque uno fue de campeonato y el otro fue de las fechas europeas, de este último fin de semana. Iniciamos con el primer paradón que sale en nuestro video número 14, que fue para Neuer. Con ese paradón, el Bayern Múnich sale campeón del torneo alemán. Es una pelota en la cual viene de su palo izquierdo y un delantero contrario peina esa pelota dándole una dirección, una trayectoria abajo a su palo derecho con pique previo. Un grado de dificultad altísimo, con lo cual eso muestra a las claras la potencia de piernas de Neuer, la elasticidad, el poder de desplazamiento que tiene de un lado al otro y, lo pueden ver en el video, la excepcional tapada que termina haciendo, sacando la pelota hacia un costado, que ese no es un tema menor, no solo la tapa, sino que además no regala una segunda jugada. Nuestras felicitaciones para Neuer, actual campeón del fútbol alemán. Y el paradón de la fecha, el segundo que entregamos en el día de hoy, es para De Gea, el arquero español que ataja en el Manchester United. Se puede ver en nuestro video número 21 la excelente tapada que realiza viniendo de su palo derecho hacia palo izquierdo y ataja un terrible disparo a mano cambiada. Con ese atajadón salió premiado nuestro mejor arquero de la fecha.
Y llegamos al Te la dejé picando de esta semana. Hasta el próximo programa. En esta semana, concretamente en el día de ayer, cumplieron años 2 ídolos argentinos. Uno que sigue triunfando en Europa después de más de 15 años y otro que dejó las canchas hace poquito tiempo. Uno es Leo Messi y el otro es Juan Román Riquelme. La pregunta, ¿hay un jugador que es excepcional? Voy a decir el puesto. Marcador izquierdo, defensa izquierdo, zurdo por supuesto, que también cumplió años en el día de ayer. Juega en el fútbol europeo, en un equipo que acaba de salir campeón. ¿Quién es el crack? Y llegamos al final de nuestro programa. Recordá, encontrarnos en TikTok, @ferrofo, Instagram, @ferrofo o YouTube, Fernando Rofo. Nos vemos en el próximo programa que ya inicia el mes de julio.